la reflexión sobre cómo el apóstol Pablo enfocó su vida al 100% entrega a Dios. Y hoy vamos a leer y a reflexionar sobre la lección de Romanos capítulo 11 y vamos a dividir en 3 secciones este capítulo. ¿Qué pasaría si al descubrir que usted es mayor que su mamá, sería algo inesperado para usted? Tendría que volver a pensar algunas cosas. Diría, no es cierto, ¿cómo es posible que yo sea mayor que mi mamá? Pues bien, así es como se encuentran los astrónomos en este momento. Ellos, al usar el telescopio Hubble, pueden ver cosas que nunca antes habían visto. Y lo que ven, o lo que están viendo no están satisfechos con sus expectativas. Según los cálculos de los astrónomos, el universo parece ser más joven que las estrellas antiguas. Es innecesario decirlo, pero esto no es lo que los astrónomos esperaban encontrar. Ellos esperaban encontrar que es más viejo que lo que están viendo ahorita en ese momento. Y se dan cuenta que realmente no es así. A nosotros nos gusta pensar que el universo está compuesto de gases, de estrellas, de asteroides y cuestiones por el estilo. No lo vamos a comprender nosotros, los astrónomos están haciendo esos estudios. Pero sí podemos comprender y dar gracias a Dios de que esa creación fue hecha ¿por quién? Por Dios. Y fue hecha nada más con su palabra. Dijo Dios, hágase esto y se hizo. Háganse los animales y los hizo. Háganse las estrellas y se hicieron. Pero con el hombre, ¿qué fue lo que hizo Dios? Tomó un tiempo especial, tomó tierra, tomó polvo, hizo una figura a su imagen y semejanza, y lo más importante fue que dio el soplo de vida, y el hombre existió. Vamos a irnos a Romanos, vamos a hacer una oración para comprender lo que Dios quiere que apliquemos en nuestra vida sobre el capítulo 11. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, te agradecemos por tu infinita misericordia y por tu amor, que aún sin merecer realmente la salvación y merecer la vida, tú lo tenías planeado que tu Hijo muriera por nosotros, nos permitiera tener la oportunidad de reconocer que somos pecadores y reconocer que necesitamos de ti. Agradecemos por ese infinito amor y porque tú nos has dado la oportunidad de comprender y de entender que somos tus hijos. Bendito sea Señor Jesús. Amén. Vamos a dividir en 3 secciones. Romanos 11 del 1 al 6 nos habla de la gracia inesperada de Dios que preserva al remanente. Romanos del 7 al 15 de la gracia inesperada de Dios que redime al remanente. La tercera sección es del 16 al 24, la gracia inesperada de Dios que restaura al remanente. Y todo habla acerca de la gracia de Dios. Nosotros estamos ahorita aquí por la gracia y la misericordia de Dios. Dice así la palabra en Romanos. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Dice Pablo, en ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Aquí Pablo está mostrando algo muy importante, que Dios no había desechado a su pueblo. A pesar de que el pueblo de Israel no reconoció al Señor Jesús como el Mesías, el enviado de Dios, aún tenía un remanente que creía en Él.
Y Pablo así lo muestra, dice, yo soy este remanente, descendiente de Abraham y descendiente de la tribu de Benjamín. ¿Y por qué dice esto Pablo? Para mostrar que él era realmente un descendiente de la promesa de Dios. Y también nos muestra que la tribu de Benjamín tuvo una gran oportunidad de darse a conocer al pueblo de Israel. ¿Y cuál fue? ¿Cuál fue el primer rey que tuvo Israel? Saúl. ¿Y de cuál descendencia venía? De la tribu de Benjamín. Entonces está diciendo Pablo, Dios tiene remanentes a través de la historia. Puede utilizar a cualquier hombre para mostrar su amor. Sigue diciendo, ¿no ha desechado Dios a su pueblo al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invocará a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Con el tiempo Dios ha ido utilizando hombres para mostrar su misericordia. Con Saúl mostró que tenía amor por su pueblo, puso un rey como el pueblo lo había pedido. Con Elías, él se sentía solo, que era el único que había quedado de los que buscaban a Dios. Ahí muestra a Elías la humanidad de su corazón. ¿Cuántas veces nos hemos sentido en estas circunstancias? En momentos difíciles donde decimos, pues Dios, me siento solo, soy el único de la familia que te conoce, o soy el único de la colonia que soy cristiano. Y sigue diciendo Pablo, así también aún en ese tiempo han quedado un remanente escogido por gracia. Aquí con Elías Dios le dice, hay 7,000 hombres que no han doblado su rodilla ante otros dioses. Vamos a ir a Samuel, el primer libro de Samuel, capítulo 12. Perdón, no es Salmo 94:14, perdón. Dice así, porque no abandonará Jehová a su pueblo ni a su heredad. Hay una promesa de parte de Dios que no abandonará a su pueblo ni a su remanente. Por eso Pablo estaba diciendo que él es un remanente escogido por Dios. Dios no tiene limitaciones para escoger a su pueblo, ni a sus remanentes. ¿Qué hacía Pablo antes de conocer al Señor Jesús? Él seguía cristianos y no nada más los seguía, sino que los asesinaba y en público hacía estas cosas. Cuando el Señor lo confronta, le dice, Pablo, ¿qué tienes contra de mí? Y Pablo dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Aquí viene la obra redentora de Dios en la vida del ser humano. Cuando el Señor te rescató a ti, ¿te acuerdas ese momento en el que el Señor te confrontó? Y te dijo, eres
pecador? ¿Estás alejado de mí? Y vino la luz a tus ojos, ¿entendiste que Dios te ama? ¿Entendiste que Dios se preocupa por ti? Eres un remanente de Dios. Así Pablo estaba dando testimonio de cómo Dios había obrado en su vida. Siendo un perseguidor de la iglesia, Dios lo rescató y le dio la oportunidad de ser un instrumento para bendición. Dios no quería desechar a su pueblo, Dios buscaba remanentes. Y dice, y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia y por obras ya no es gracia. ¿Qué pues? Los que buscan a Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí los ha alcanzado y los demás fueron endurecidos. Pablo fue rescatado por la misericordia de Dios, pero hubo hombres que no fueron rescatados, su corazón fue endurecido. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no ven y oídos que no oigan, hasta el día de hoy. Hay hombres que no van a entender al 100% la palabra de Dios, ni lo que Dios quiere en sus vidas. ¿Por qué? Porque sus ojos están cegados. ¿Cuánto tiempo tardaste en reconocer que eras pecador? A algunos tomó años, a otros fue rápido el que nos compartieron y aceptamos el regalo de la vida eterna. Pero cada uno podemos dar testimonio del tiempo en el que estuvieron compartiéndonos, mostrándonos y no entendíamos el Evangelio. Yo me tardé casi un año en aceptar al Señor Jesús en mi vida. Yo veía cómo platicaba mi jefe y una persona de compras y hablaban de la Biblia y yo decía, bueno, estos están locos porque hablan de la Biblia. Pero llegó un punto en el que el Señor con los 10 mandamientos abrió mi corazón. Y ver que los 10 mandamientos que habla la Biblia eran diferentes a los que me habían enseñado. Y ahí fue cuando Dios obró en mi corazón. Y después acepté al Señor Jesús como mi Salvador. Cada uno puede dar testimonio de cómo Dios fue obrando en nuestro corazón para que conociéramos el Evangelio. Con Pablo fue diferente. Y con cada uno de nosotros es diferente cómo Dios obra en nuestra vida. Dice que es un remanente de parte de Dios. Es un remanente escogido por gracia. La situación era irónica. Los judíos procuraban celosamente ser aceptados por Dios. ¿Cuántas personas o cómo antes hacíamos nosotros para buscar a Dios? ¿Qué hacíamos para buscar a Dios? Y creíamos que estábamos buscando a Dios. Y hoy en día notamos el 2 de febrero, para los que viven allá para los Altos de Jalisco, si van entre Lagos de Moreno y San Juan de los Lagos, miles de gentes, podemos decir hasta millones de gentes, van haciendo procesión, creyendo que están agradando a Dios. Y Dios no quiere eso. Dios quiere corazones transformados por Él, solamente por Él. No necesita que el hombre haga ciertos ritos, ciertas cosas para agradarle. En Isaías encontramos donde dice que si nuestras obras para Dios ¿cómo son? Trapos de inmundicia. Porque lo estamos haciendo humanamente. Dice la palabra esturpo, en la traducción es katatanioiseons, que es un adormecimiento que resulta de una picadura. ¿A quién le ha picado una abeja? ¿Cómo queda en ese momento el aguijón, en ese dedo que nos dio la abeja? Queda endormecido, no lo puedes mover, y así es el pecado con nosotros. Cuando no estábamos con Cristo, el pecado cegaba nuestra vista, cegaba nuestro corazón. Era una picadura que estaba ahí cegando
durmiendo nuestro entendimiento. Pero cuando viene la obra del Espíritu Santo a nuestras vidas, hubo una transformación grande. Y dice, David dice, se ha vuelto su conviente en trampa y en red, en tropezadero, en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agobiedades las espadas para siempre. O sea que el hombre sin Dios es ciego. El que hace la obra en nuestra vida es el Espíritu Santo. Con Pablo hubo una luz, porque habló directamente el Señor Jesús en su vida y lo transformó al 100%. Hoy en día Israel no está alejado de Dios. Dios sigue obrando en sus vidas, porque Dios tiene preparado un remanente para que le glorifique. Sigue diciendo Pablo, digo pues, ¿ha tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo. Imaginemos la escena donde está Pablo compartiendo a los gentiles y se convierte en el Señor. Qué choque ha de haber tenido en su corazón de decir, el Señor Jesús es el Mesías de Israel. ¿Cómo ahora Dios está obrando en aquel pueblo que está alejado de Dios, que no son sus escogidos? Y gracias a ese tropiezo que tuvo Israel, hoy en día podemos gozarnos de las bendiciones de la gracia. Hoy tenemos la salvación. Nosotros que somos gentiles apartados de Dios, tenemos la bendición de la vida eterna. ¿Y quién hizo la obra? El Señor Jesús. Y el Espíritu Santo que está obrando en nuestros corazones, mostrándonos su gracia. Sigue diciendo Pablo, y su transgresión es la riqueza del mundo y la defesión, las riquezas de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Gracias a esa bendición nosotros podemos tener la restauración con el Padre. Quedamos hombres apartados, inclinados hacia la maldad, con nuestro corazón al 100% cegado, inclinado al mal. Ahora podemos buscar a Dios y glorificarle y exaltarle, porque la obra de Dios está en nuestras vidas. Dice, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol de los gentiles. Honro mi ministerio, por si alguna manera pueda provocar a celo a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Aún Pablo, compartiendo el Evangelio para los que no son judíos, y viendo que Dios ya estaba preparado para que se compartiera el Evangelio y cumplir la promesa que Dios había dicho a Abraham, donde le dijo que iba a ser una nación grande y que iba a ser bendición para todas las naciones y todas las familias de la tierra. ¿Y cómo iba a ser esa bendición? Una bendición que Dios había derramado de paz, su paz en nuestras vidas, tener la comunión con Él, de gozar de la vida eterna. Esa es la gran bendición que tenemos de parte de nuestro Dios. Que a pesar de que el pueblo de Israel por un momento no quiso aceptar el regalo de la vida eterna, nos la está otorgando a nosotros. Estamos recibiendo las grandes bendiciones de un pueblo que no quiso aceptar al Señor. Israel sufrió una caída, tropezó, pero el Señor lo va a levantar. Sigue diciendo Pablo, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida eterna? Sino vida de entre los muertos. Si las primicias son santas, también lo que es la masa restante, y si la raíz es santa, también las ramas. Pues si alguna de las ramas fueron
desgajadas, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en el lugar de ellas, y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo. O sea, hermanos, que tenemos que estar gozosos, agradecidos con el Señor, porque en este momento en que Israel desechó al Señor Jesús, nosotros somos bendecidos por esa misericordia de nuestro Dios. Dios quitó la rama principal del pueblo de Israel en un momento, y somos injertados en la familia de Dios. ¿Qué pasa con los hombres que se dedican al cultivo de los aguacates, que tienen sus árboles frondosos? Lo que hacen ellos es buscar otro fruto para injertarlo en ese árbol y poder sacar otro fruto mejor. Así hizo Dios con nosotros. Nosotros éramos alejados de Él, separados por el pecado. Israel desechó al Señor porque no quisieron creer en el Mesías. Ahora recibimos esas bendiciones. Somos injertados en la savia con nuestro Dios. O si participamos de la familia de nuestro Dios. Pero hay algo que dice aquí Pablo: pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho partícipe de la raíz, de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Si te jactas, sabes que no sustentas tú la raíz, sino la raíz a ti. Y hoy en día encontramos muchas personas que rechazan a los judíos y les dicen muchas cosas. Y dicen: ustedes crucificaron al Señor y ustedes están alejados de Dios, se están jactando. Aquí dice Pablo que no nos debemos de jactar de recibir las misericordias de Dios, sino agradecer, porque el Señor Jesús descendió de ellos y nos ha dado la oportunidad de tener vida eterna. Debemos agradecer a Dios en todo este momento de nuestra vida. Dios ofrece la salvación a los gentiles y también a los israelitas. Hay un remanente que Dios tiene preparado para su tiempo. Vimos primero que la gracia de Dios es inesperada y persevera al remanente. La gracia inesperada de Dios redime al remanente. Y la gracia de Dios restaura al remanente. Dios tiene un momento especial para su pueblo, el cual va a bendecirlos en un tiempo futuro. ¿Por qué? Porque así es nuestro Dios. Es un Dios misericordioso y bondadoso. Bien, pues sus incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. No quisieron creer en el Señor los quitó momentáneamente. ¿Fue duro para ellos? Sí, es duro. No tenemos que tener soberbia ni enorgullecernos, sino que dar gracias a Dios por ello. Reconocer que nuestro Dios es bondadoso y misericordioso, y que tiene todo planeado en sus manos, conforme a su gracia y bondad. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que creyeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Si no compartimos el Evangelio, si no compartimos las buenas nuevas a otras personas para que reciban la bendición, será cortada esa bendición para los que no son creyentes y para los no judíos. Todos tenemos que compartir de las nuevas. Dios obra en el corazón del hombre conforme a su gracia. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Está diciendo Pablo que va a haber un momento en que Dios va a escoger a su remanente de Israel para injertarlos otra vez con el Señor. Van a ser judíos que van a creer en el Señor Jesús como su Salvador. Un remanente que va a dar testimonio de la obra de Dios en sus vidas.
Porque si tú fuiste cortado de los que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertados en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Y dice otra vez Pablo que la obra de ¿quién es? De Dios. Dios es el que nos ha injertado en su familia. ¿Qué estamos haciendo nosotros como hijos de Dios para compartir a otras personas para que sean injertados en la familia de Dios y gozar de la savia del Espíritu Santo en nuestras vidas? La inesperada y sorprendente gracia de Dios no solamente redime al remanente, Él lo restaura. Él restaura a todo creyente y restaura a todo judío que quiera aceptar el regalo de la vida eterna. La plenitud de los gentiles no es numérica, sino predicado a todo el mundo. Los ya salvos y por ser salvos, la plenitud de Israel. El Señor tiene escogidos a cada uno de nosotros y Él va a obrar en nuestro corazón conforme a su gracia y bondad. De los injertados de nuevo, el ministerio de los judíos y los gentiles es un cuerpo. Dios es el que hace la obra de salvación en el ser humano. Por eso Pablo dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Dios obra en nuestras vidas conforme a su gracia y su bondad. Tú ya gozas de esta bendición. Tú ya tienes en tu corazón el regalo de vida eterna que Cristo nos quiere dar. O todavía te encuentras en ese momento de lucha en el cual dices, pues no quiero dejarle nada a Dios, quiero seguir luchando mi vida. O Dios está ya obrando en tu corazón y mostrándote que tienes que dejar que Él obre en tu corazón, que quite la mancha del pecado y te restaure y te dé la oportunidad de la vida eterna. Y si tú ya eres hijo de Dios, ¿qué estás haciendo con la savia? ¿La estás compartiendo para que otras personas sean injertados en la familia de Dios? ¿O quieres que seamos como el pueblo de Israel? Que el Señor venga y corte e injerte a otros en la savia de Dios. Oremos. Mi buen Dios, te damos gracias por tu palabra, agradecemos tu misericordia y tu bondad. Te alabamos y te bendecimos, Dios, porque tú eres un Dios grande y maravilloso en nuestras vidas. Y te pedimos, Dios, que tú obres en el corazón de las personas que no te han aceptado como su Salvador. Que tú obres grandemente, Dios, que tu Espíritu Santo los confronte y les muestre que sin ti no tienen vida eterna. Y que puedan recibir el regalo de la vida eterna que tú nos has dado. Y Dios,